saludarlos a todos, agradecerles la presencia. Vamos a saludar a nuestros y a presentar como corresponde a cada uno de nuestros panelistas. Y claro, la invitación de este panel es una invitación a soñar. Es bien ambiciosa porque vamos a hablar del Chile que soñamos. Y claro, estamos enfrentados como país a una etapa decisiva. Los desafíos económicos, sociales y culturales de los últimos años nos han invitado y nos invitan a reflexionar sobre el país que queremos construir. En este panel reunimos voces de distintos mundos, del mundo empresarial, del mundo social, del mundo público y también académico. Y la idea es eso, es que tengamos diferentes voces para hablar de ese Chile que soñamos y también para aterrizar ese sueño y proponer qué políticas públicas, qué medidas, qué es lo que tenemos que hacer para que ese sueño no quede en eso, en un sueño, sino que podamos concretarlo. Y vamos a presentar entonces a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Janet Aguad, primero líder empresarial y presidenta de la Fundación Generación Empresarial, una referente en liderazgo ético y construcción de culturas empresariales con propósito. Bienvenida, Janet, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Connie. Tenemos a Cristian Briones a este lado, emprendedor social, fundador y director de Fundación Dimas, que es una fundación que se dedica a la reinserción laboral y rehabilitación de ex internos, gente que ha estado presa y condenada, y además a través de su empresa Aguas Dimas le da trabajo a gente que ha estado, que viene saliendo de la cárcel. Un desafío fundamental también si queremos realmente prevenir la delincuencia y no solamente hablar de después del castigo, sino que de la prevención. Saludamos también a Holger Polman, presidente de ICARE, presidente de Sky Airline, líder en innovación empresarial y sostenibilidad desde la aviación. Holger, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Connie. Y saludamos también a Paula Urenda, gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción, representante obviamente del sector de la construcción y promotora de la colaboración público-privada y del desarrollo territorial. Tienen además las empresas que son las que contratan la mayor cantidad de mano de obra de nuestro país. Así es que un rol importantísimo en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y en general de nuestro país. Paula, bienvenida también. Gracias por estar aquí. Bueno, partamos por hacer el ejercicio de cuál es ese país que soñamos, ese Chile que soñamos. Y yo les pedí, tenemos un chat y les pedí, no sé si hicieron la tarea, pero estoy segura que la hicieron, de pensar en algo bien concreto y qué características debiera tener ese país con el que soñamos. Partamos por Holger, que está ahí en la esquina izquierda. Gracias, Connie. Bueno, nos faltó, la idea era que estuviera el sector público acá también, pero el como ministro dijiste Grau tú, lamentablemente está negociando el presupuesto, así que lo entendemos. Mejor que esté allá. Sí, es mejor que esté allá porque la verdad que le podemos hacer llegar todas nuestras propuestas que salgan de aquí, pero tiene poco tiempo, tiene hasta el 29 de noviembre nomás para poder cerrar el presupuesto. Holger. Mira, para mí, yo creo que hay un montón de cosas que uno le encantaría tener como parte del país que uno sueña, pero yo creo que lo que nos falta y algo que tenemos que trabajar y que todos tienen que trabajar para que eso funcione es el tema de la confianza, especialmente. Yo creo que esa es como la aspiración de largo plazo. Confianza entre instituciones, entre sector público-privado, confianza en las instituciones. Es todo, el nivel de desconfianza que hay en Chile ya los últimos años, ya hace un buen tiempo, es bastante bajo y nos ha costado tratar de generar el diálogo y las relaciones como para tratar de reconstruir y al mismo tiempo yo creo que como tenemos un poco de la cultura chaquetera, tendemos a etiquetar a grupos sociales donde hay una minoría que comete delitos o malos comportamientos y como que creemos o tendemos a creer que la mayoría que está detrás de ese grupo social es así. Entonces terminamos lamentablemente tener el mal hábito de etiquetar a la gente. Entonces se empieza a hablar, hay algunos empresarios que cometen un error o más que un error, algún delito y el resto de los grupos sociales empiezan a hablar de los empresarios como todos son malos, los etiquetan como todos
malos, perversos y mala gente, se puede decir. Y así lo hemos hecho también probablemente con las malas noticias que ha habido incluso en la iglesia y varios otros grupos sociales donde tendemos a etiquetarlos a todos como que la mayoría fuese mala gente. Los Y la verdad es podrían que yo decir creo lo que mismo. es exactamente lo contrario. La mayoría de la gente es buena gente. Y hay una minoría en cada grupo social de gente que tiene malos comportamientos. Y como sociedad tenemos que unirnos más los que queremos hacer el bien, se podría decir, y ayudarnos a sacar un poco y a restringir un poco más a la gente que tiene malos comportamientos. Perfecto. La confianza entonces como un elemento, recuperar la confianza, un elemento fundamental de ese Chile que soñamos. Janet Aguat. Sí, Estás verdad, con ya el micrófono puesto. Me voy a despistar. Muy buenos días a todos. Hola, Connie, gracias por estar aquí. Mira, yo creo que hay una correlación en mi sueño con el de Holger. Porque básicamente creo que hoy día lo que estamos sufriendo en términos de deterioro de capital social y la desconexión que hay entre lo que las personas, ¿no es cierto?, necesitan o las expectativas que tienen de las instituciones, de las organizaciones en general, son bien distintas las respuestas que están recibiendo. Entonces, yo creo que yo sueño con que el tema de la integridad y de la ética, o sea, hacer las cosas bien, no sea circunscrito a un grupo de personas o a un grupo de empresas. Siempre cuando se habla, ¿no es cierto?, el tema de la falta de integridad, hay como una asociación, organizaciones públicas, organizaciones privadas. Hoy día hay una percepción, ¿no es cierto?, de que los temas de corrupción, no sé, el 70% de las personas, según la última encuesta en Chile, cree que Chile es un país corrupto. Y yo creo que en ese sentido tenemos que asumir como ciudadanos el tema de convertirnos en un país íntegro. Y un país íntegro significa hacer las cosas de la buena manera. Y ese es un tema que tiene que ver con la conducta y que obviamente tiene que ver también con la educación. Entonces, creo que hay que desenmarcarlo y un poco también lo que pasa siempre y uno dice, oye, es que la empresa aquí, pero los emprendedores es positiva la percepción de la ciudadanía. Pero al final cualquier empresa desde su inicio fue un emprendimiento. Entonces, yo creo que muy correlacionado con recuperar ese capital social que hemos perdido a lo largo de los años, que cada día está más deteriorado y que hoy día, no solamente en Chile, yo diría que a nivel de la región es uno de los principales riesgos que se levantan como dentro de los 5 primeros. Eso es realmente ver cómo nos preocupamos de conectarnos mejor con la ciudadanía y con los distintos espacios donde actuamos. Muchas gracias, Janet. Después vamos a profundizar en cada elemento. Ya, Paula Urenda, vamos con tu sueño. Gracias, Connie. Vamos con mi sueño. Yo pensé, en la pregunta, pensé que en qué país me gustaría vivir, digamos, con qué país sueño, con dónde me gustaría trabajar. Y la verdad es que, pensando en lo más básico, me encantaría vivir en un lugar, en un país donde todos podamos soñar, donde todos tengamos las condiciones básicas para soñar y para emprender lo que queramos, desde una empresa, desde criar una familia, desde poder educarnos. Y en ese sueño de libertad, básicamente, pensé en algo que es bien básico y es como una condición de base para todo lo que estamos hablando, para establecer confianza, para ser un país íntegro, y ahí lo relaciono con lo que yo hago todos los días, es que todos los chilenos tengan una casa donde desarrollarse. Si no tenemos una casa y un hogar donde vivir tranquilamente, donde poder estudiar, donde tener un espacio para que nuestros niños estudien, donde tengamos espacio para que las parejas se desarrollen, las familias también, donde pueda ducharme para salir a trabajar o para encontrar un trabajo, la verdad es que todos los sueños que están un poco más arriba se hacen bien difíciles. Y hoy día estamos en una situación de emergencia habitacional. Hay 1 millón de personas en Chile que no tienen acceso a una vivienda. Y esto no es solamente un tema de los segmentos más vulnerables, también seguramente aquí hay varios que, o sus hijos o ustedes mismos, no son capaces hoy día de comprar una vivienda, o de arrendar incluso. Y esto se traduce en un índice, o sea, se demuestra en un índice que nosotros hacemos en la Cámara Chilena de la Construcción, que se llama el PIR, que es el Price Income Ratio, que básicamente dice cuántos años del ingreso familiar completo se tienen que destinar a la vivienda para lograr comprar una vivienda en Chile. Ese índice hace el 2003 era de 3 años, o sea, una familia completa, si destinaba sus recursos completos a la vivienda se demoraba 3 años, y hoy día nos demoramos 11. O sea, es claramente inaccesible. Entonces,
no puedo evitar pensar en un país y soñar con un país donde todos podamos tener esta base de poder tener una vivienda para poder desarrollarnos. Muchas gracias, Paula. Cristian Briones, Bueno, ¿cuál es tu sueño? mi sueño es poder que todos tengamos oportunidades. Bueno, mi tema es la reinserción de personas que han estado privadas de libertad. Yo estuve privado de libertad y salí en libertad y nadie me da una oportunidad. Entonces, creo que invitar a que no seamos tan individualistas, sino que poder pensar en los demás, poder darle la oportunidad al que se equivocó. Creo que también mi sueño es combatir el tema de la delincuencia, poder dejar un país más seguro para nuestros hijos. Hoy día estamos hablando de secuestros, estamos hablando de sicarios, estamos hablando de extorsión, que hace 10 años no teníamos y solamente nos hemos enfocado en cámaras, en rejas, en más cárceles. El 99% de las personas que están privadas de libertad algún día va a salir en libertad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a crucificar o vamos a poner penas de muerte? Yo creo que hoy día yo soy profesional y me dieron una oportunidad en una fundación. Entonces yo creo que mi sueño es poder luchar contra la delincuencia, porque hoy día se lucha solamente contra el delito. Así que muy agradecido por estar acá y poder contar un poquito más de lo que hacemos nosotros. Yo quiero partir la segunda ronda precisamente por Cristian, porque terminó, porque creo que es además una experiencia de vida muy impactante, es de primera persona, pero además es lo que pasa con muchos jóvenes y niños hoy día en nuestro país que pasan por el Sename. Tú pasaste por el Sename, del Sename pasaste por la cárcel, volviste al Sename, volviste a la cárcel, no te dio nadie oportunidades y en tus propias palabras lo único que sabía hacer era delinquir, porque es lo que además aprendiste al interior de la cárcel, hasta que finalmente alguien le dio una oportunidad, que precisamente se trata de alguien que trabaja en las cárceles, que es cuando sucede generalmente que esas son las personas que tienen sensibilidad con el tema. En un momento y en un país en que el debate principal hoy día es la seguridad, no hay duda que ese es nuestro principal problema y desafío, pero donde solo uno escucha hablar y se exige y se ofrecen más cárceles, condenas más altas, condiciones más duras, yo no veo a nadie, a ningún candidato ni candidata hablando de la palabra reinserción, no ha salido en los debates. Entonces quiero preguntarte a ti, Cristian, ¿por qué es importante que pensemos así como con la misma fuerza de cómo son las cárceles en las que queremos meter a los líderes del crimen organizado, a los más malos, digamos? ¿Qué hay que hacer para poder reinsertar y qué es lo que no estamos haciendo y por qué es importante hacerlo? Bueno, tú mismo dijiste, la prevención es muy importante. O sea, la prevención, el Sename, yo en el Sename aprendí a hablar como delincuente, me hice violento, y las personas que te cuidaban no eran profesionales. Entonces el Estado metía a cualquier persona a cuidarte y no eran profesionales y ellos te hacían pelear para resolver los problemas. La cárcel es un lugar donde yo probé droga aunque nunca había probado, probé el crack, lo probé en la cárcel, nunca lo había probado, me inyecté droga a la vena en la cárcel, la pasta base, la marihuana, por todos lados. Tengo más de 20 puñaladas en mi cuerpo. O sea, la violencia es pero tremenda en ese lugar, estoy 30% quemado. Entonces, nunca tuve la posibilidad de poder estudiar, de capacitarme en algo. Todo lo contrario, te hacís más delincuente, más violento. Entonces, esa parte es una, y la otra es poder dar la oportunidad para personas que han estado privadas de libertad. El 50% reincide, de las personas que salen de libertad, el 50% reincide, y un gran porcentaje de esos que reincide es porque no encontró esa oportunidad. Entonces, llevamos décadas invirtiendo en todo esto, en cámaras, en rejas y un montón de plata que la verdad que se gasta 1 billón de pesos por preso. O sea, hay 60.000 presos, son 60.000 millones de pesos mensuales que se gastan en las cárceles. O sea, ¿qué no haríamos con toda esa plata? Es mensual, o sea, entonces aprovechar este momento, ya que hay empresarios, gente que maneja, que abran las puertas a estas personas. Hay muchas instituciones que trabajan en la reinserción, que preparan a estas personas para que puedan insertarse en la sociedad, en la laboral, pero cuesta mucho encontrar la oportunidad laboral. Se entiende
que los empresarios puedan tener miedo, desconfianza, bueno, porque son personas que han estado en la delincuencia, pero nadie viene con un ADN para ser delincuente, nadie. Yo crecí en un contexto donde se robaba para comer en un campamento, en un contexto de donde nadie de mi familia tenía estudios ni sabía leer. Mi papá me abandonó. Otros vivieron lo mismo quizás y no fueron delincuentes, pero bueno, a mí a lo mejor me hizo falta mi papá, fui más débil y nadie viene con un ADN para ser delincuente. Incluso Bukele dice que entiende que crece la gente en un contexto y que por eso se transforma en las personas que son. Pero creo que como sociedad también ahí tenemos culpa. El Estado, imagínense, el Estado metía gente sin ningún tipo de capacitación en el Sename. Y más del 50% de las personas que llegan a la cárcel ha pasado por el Sename. Entonces, hoy día está la cosa mejor en el sentido que hay profesionales, pero ahí ya está arraigado en este lugar toda esta violencia. Entonces, hay mucho por hacer. Y nos quejamos de la delincuencia, y nos quejamos, y en la tele más delincuencia, pero la verdad es que el Estado debería poder haber hecho una empresa como Aguas Dima, la que hice yo, que solo trabaja personas con antecedentes. O sea, una persona que no tiene antecedentes no trabaja acá. Si alguien quisiera trabajar ahí, Tiene que robar, caer preso y de ahí venir a mi trabajo aquí a Aguas Dima. Bueno, y con eso además le mostramos a la sociedad que somos una empresa responsable, que somos honrados, que somos una buena empresa para quebrar los paradigmas que existen también. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que tu propio relato es muy decidor, ¿cierto? Que no solamente la importancia cuando tú dices que nos den una oportunidad o que les den una oportunidad, sino que además es una inversión en seguridad. Preocuparnos de la reinserción de la gente que está presa, porque la mayoría en algún minuto va a salir de ahí. Y si no les damos oportunidades y les cerramos todas las puertas, y si no además les entregamos algo que aprender al interior de las cárceles, algo que pasa poco hoy día, la verdad es que no van a saber qué hacer y van a repetir lo que saben hacer. Bueno, Janet, quiero ir contigo. Tú decías y hablabas de, muy en la línea de lo que dijo Holger, de la falta de confianza, de la integridad. Yo voy a poner algunos datos. Tú dijiste, la percepción de corrupción en nuestro país llega a un 75%, o sea, 3 de cada 4 personas piensa que hay mucha corrupción en Chile, esto según Ipsos. Sí. Solo 1 de cada 3 personas, o sea, el 30%, tiene un nivel alto, moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional, en comparación con el 39% que es el promedio de los países OCDE, según un estudio de la OCDE. Esto no tiene que ver con quien esté en el gobierno, es a la institución del gobierno. Y según la encuesta CEP, las instituciones con menor confianza son los partidos políticos y el Congreso, a los que se suman los tribunales de justicia, el gobierno y los sindicatos. Ahora, la pregunta es cómo hacemos para volver a confiar, qué hay que hacer en concreto en nuestra institución, en nuestros líderes, en las reglas del juego, después de casos de corrupción que hemos conocido, solo por nombrarles los de este año, 25.000 funcionarios viajando con licencias médicas, jueces que son investigados por aparentemente haber recibido coimas para fallar de tal o cual manera, gendarmes que trafican droga al interior de la cárcel, uso de información privilegiada por parte de directores o dueños de las empresas. ¿Por dónde se parte para recuperar eso? ¿Por qué hay razones para desconfiar? Yo solo nombré los principales de este año. Sí, obviamente que sí. Mira, no hay una solución mágica y creo que esto es absolutamente multifactorial, pero hay una serie de elementos y yo voy a partir por un tema que a veces no es tan bien apreciado, que ha sido el endurecimiento que se ha hecho en todo el aspecto regulatorio, ¿ya? Para muchas organizaciones, ustedes han visto hoy día que existe, ¿no es cierto?, un modelo de prevención del delito que las empresas, sobre todo las empresas que están listadas, están obligadas, digamos, a tenerla implementado. Pero lo interesante es que, según un estudio que hicimos nosotros en la Fundación, el 40% de las organizaciones que no están obligadas lo están adquiriendo como buenas prácticas. Entonces, ¿por qué voy al tema de la regulación? En general, todo esto que tiene que ver también con que la empresa integre, ¿no es cierto?, en su información hacia el público, hacia
hacia la transparencia del mercado, no solamente temas financieros y económicos, sino que también informe temas relacionados con el impacto que tienen en el medio ambiente o el impacto social en las comunidades donde se encuentran. Eso muestra también, y es un poco el sueño, yo creo que todos queremos que nuestro hijo, y que, bueno, en mi caso ya los nietos, porque ya los hijos están viviendo este mundo, pero mis nietos que vivan en un Chile y en un planeta, ¿no es cierto?, mejor que el que tenemos hoy día. Entonces, eso yo creo que es un elemento, pero obviamente por la regulación no se salva a nadie. Es obviamente algo que te ordena. El problema es si basta con la regulación. No basta. Además solo hay 2 regulaciones que están súper estancadas. La Estrategia Nacional de Integridad, impulsada, ¿cierto?, por el gobierno, no ha avanzado rápido. La Ley sobre Integridad Municipal tampoco. Sí, la estrategia voy a referirme ahí porque son ciertas cosas que han partido ya del seno de lo público. La Estrategia Nacional de Integridad tiene más de 100 iniciativas, es de carácter público, ustedes pueden visitarla, y la verdad que tiene propuestas bien interesantes. Pero de nuevo, lo mismo que a veces nos pasa en las empresas también es la pérdida de foco. O sea, es una lista gigante y hoy día, no sé, no me acuerdo, son 3 años, más o menos 2, que ya se lanzó. Creo que ni siquiera el 30% está implementado. Entonces, de nuevo, hay buenas intenciones, pero la capacidad de ejecutar y la capacidad de poner foco está débil. El otro aspecto que es bien fundamental, y en eso hoy día las organizaciones públicas han entrado fuerte, sobre todo después del tema que sucedió con las municipalidades, es el foco en fortalecer los gobiernos corporativos. ¿Ya? Y eso tiene que ver, como que se escucha mucho hablar de gobiernos corporativos, pero básicamente es establecer un ordenamiento interno que permita una mejor interacción entre todas las partes. Y eso tiene que ver con establecer, ¿no es cierto?, sistemas que permitan tomar decisiones que se evalúen los riesgos, que no se afecten de mala manera a los grupos de interés o a los grupos cercanos. Eso tiene que ver también en cómo yo instalo dentro de mi organización todo lo que tiene que ver con códigos de ética, códigos de conducta. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día las empresas, de nuevo, están haciendo un esfuerzo, se están haciendo diagnósticos, se están, ¿no es cierto?, levantando los aspectos más relevantes, pero tenemos que ser capaces de nuevo de concretarlo, de que eso viva dentro de la organización, que no esté solamente en una declaración de buenas intenciones. Y lo otro, que es algo que nosotros hemos estado explorando fuerte, tenemos una oportunidad gigante en la educación, ¿ya? Esto no estoy queriendo decir como ha pasado que a algunos que han cometido falta, ¿no es cierto?, se les ha mandado un curso clases de ética. Clases de ética. Yo no estoy refiriéndome a eso, sino que estoy de la misma manera que yo me recuerdo, yo participé muchos años en Comunidad Mujer, en el directorio, trabajando por un poco cómo promover la igualdad de la mujer desde que nace, y hicimos grandes esfuerzos a nivel de políticas públicas. Y yo creo que en la educación, de hablar estos temas de la integración de minorías dentro de los espacios, eso yo creo que hoy día en la educación escolar y en adelante es algo que está. Y parte de ese sueño de nosotros también es que estos temas de la ética y la integridad, de hacer las cosas bien, partan de ahí y parten de la familia, claro, que era lo que hablábamos. Muchas veces los padres, ¿no es cierto?, no sancionan o le dan los mensajes a los hijos de actos que no se hacen de buena manera, o cuando el hijo que te ve que tú te pasaste en la carretera, decidiste irte, ¿no es cierto?, por la lateral, imagínate el mensaje que da. Entonces, el tema del ejemplo acá es bien importante, y la educación, solamente quiero ahí para cerrar, contarles que estamos súper orgullosos de la Fundación. Hoy día estamos lanzando nuestra primera plataforma abierta, ya que se llama EtiCampus, que va a ayudar sobre todo a los emprendedores, a los proveedores y a la empresa realmente que no tienen un tamaño para tener estructura de lo que está demandando hoy día los aspectos legales en términos de compliance, etcétera. Estamos lanzando esta plataforma, tiene más de 180 contenidos que en toda una primera etapa, todo esto es gratuito, es un aporte que estamos haciendo nosotros, un proyecto de impacto social. Así que, bueno, es algo que es de largo aliento, yo te diría, Connie, pero creo que es importante estar consciente de cuáles son los botones que podemos ir apretando. Gracias, Janet. Paula, tú dijiste algo muy concreto y muy brutal, porque
tu sueño partiste diciendo que todos podamos soñar. Y en el fondo, para soñar hay que tener condiciones mínimas. Si no, uno se imagina que si no tiene que comer, si no tiene un techo donde dormir, es difícil soñar. O sea, te la hacen bien difícil. Y ahí tenemos un país donde seguimos con una deuda enorme con los sectores más vulnerables. En algún momento, por allá por el año 2010, se habló de un Chile sin campamentos, por ejemplo. Hoy día es imposible lanzar esa propuesta por la cantidad de personas que hoy día hay familias que viven en campamento. Como tú decías, hay 1 millón de personas que no tienen vivienda. Y pese a que hay un acuerdo transversal de que esto es fundamental y todos los gobiernos se lo han también puesto como una emergencia, se habla de emergencia habitacional, etcétera, no se logra. Es como, da la impresión de que se avanza, pero nunca es suficiente. Es como de echar una gota de agua en el mar. ¿Qué es lo que falta? ¿Es una alianza público-privada? ¿Es hacer un acuerdo nacional y ponernos todos enfocados a que todas las personas tengan una vivienda en este país? ¿Qué es lo que falta? Porque el diagnóstico está súper claro. ¿Dónde estamos fallando? Yo no sé si el diagnóstico está tan claro de cuáles son las causas. Ya. No, pero el diagnóstico de que tenemos un problema. Sí, tenemos un problema y eso está claro. Creo que no existe tanto consenso de cuáles son las causas de por qué hemos llegado hasta acá. Creo que también la crisis de la vivienda comparte un poco lo que planteaban de la reinserción o del tema de salud, por ejemplo, que son desafíos de largo plazo. Todo lo que tenga que ver con prevención, por ejemplo, en seguridad, son desafíos de largo plazo, que sujetos a lógicas electorales pareciera que nadie los toma. Uno podría pensar en la prevención en salud también. Sí. Salud, claramente la prevención es un esfuerzo mucho más rentable económicamente que la cura de los problemas de salud. Es mucho más barata, mucho más rentable, pero tampoco lo abordamos con la seriedad que requiere. Y yo creo que con la vivienda pasa un poco lo mismo. Es un esfuerzo que no va a solucionar un gobierno, claramente es un desafío de largo plazo. Y en términos de las causas, yo te decía que creo que no existe tanta claridad porque se juntó aquí una tormenta perfecta. Por una parte, aumentó la demanda de hogares, las familias se han ido reduciendo en tamaño, por lo tanto necesitamos más casas para la misma cantidad de gente. Y por otro lado, tenemos el efecto de la inmigración, que también ha hecho que la población aumente, por lo tanto tenemos más demanda por viviendas. En términos de la oferta, los costos de una vivienda, y creo que todos lo hemos visto, han subido de manera exponencial. Y esos efectos tienen algunos temas de costos particulares, hay temas de mano de obra, todo lo que hemos hecho en temas de legislación laboral ha generado un aumento en los costos de construcción, hay temas de materiales, hay temas de suelo. Nosotros tenemos, de alguna manera, la planificación urbana depende de los alcaldes y tenemos acogotadas las ciudades en términos de crecimiento. No permitimos que las ciudades se agranden en extensión, pero tampoco permitimos que crezcan en altura. Por lo tanto, obviamente el precio del suelo aumenta y ahí puedo seguir con la permisología, con millones de factores que han hecho que los costos suban, las normativas. O sea, nosotros tenemos diagnosticadas en los últimos 10 años 190 normas que han aumentado el valor de la vivienda. Seguramente cada una fue aprobada con la mejor intención, Claro. con que todas las casas tengan aislación térmica, con tener una ley de ductos que hoy día parece totalmente obsoleta, pero todas esas iniciativas que en particular significan poco, si uno las suma a las 190, es un porcentaje del costo de la vivienda que ha sido altísimo. Entonces, y en general el diagnóstico ha tenido que ver históricamente, o las medidas que se han tomado es con, bueno, aumentemos el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda ha multiplicado por 6 su presupuesto en los últimos 20 años y sigue construyendo la misma cantidad de viviendas. Hay un problema ahí de eficiencia y de productividad. Claro. Ahora, se han tomado medidas y que demuestran que cuando se toman ciertas medidas, estoy pensando en el subsidio, ¿cierto?, al crédito hipotecario o a la tasa de interés para las viviendas de hasta 4.000 UF, y eso ha tenido un éxito enorme y ha vuelto a mover también tanto, digamos, para el rubro de la construcción como para que la gente pueda acceder, porque está el problema que la gente no le dan créditos, pero además no le alcanza. No le alcanza porque los precios han subido por todas las razones que tú nombraste. Entonces, da la impresión que, claro,
que solo se aleja ese sueño de la casa propia, ya sea por arriendo o propia. O sea, hoy día en Chile es mucho más difícil acceder a una casa. Y no estoy hablando solamente de propiedad, sino que también de arriendo. Absolutamente, han habido iniciativas y ahí yendo un poco a las propuestas de solución, claramente las cosas que han funcionado han tenido que ver con colaboración público-privada, tú lo mencionabas Sí. al principio. El subsidio a la tasa es algo que nació de la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con la Asociación de Bancos, que el Ministerio de Hacienda lo tomó, se implementó, se habilitaron 50.000 cupos y ya vamos en 35.000. O sea, ha tenido un éxito fantástico. Eso seguramente se va a topar a marzo del próximo año, entonces la pedía para los que sea el próximo gobierno es que ojalá eso se pueda extender porque ha sido un alivio. Tú mencionabas que la gente no le alcanza para el dividendo, efectivamente. O sea, el sueldo que se requiere para pagar un dividendo se ha duplicado en los últimos 5 años. Y los sueldos no se han Y duplicado. los sueldos claramente, todos sabemos que no se han duplicado. O sea, se desacopló cómo suben los sueldos de cómo aumenta el valor de la vivienda y por lo tanto el dividendo. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza en abordar problemas y desafíos de largo plazo, no nos quedemos en el corto, que los abordemos de forma colaborativa entre el sector público y el privado. Solamente con el esfuerzo del sector público no se va a lograr, y con el sector privado por sí mismo tampoco. Y yo diría que esas son las dos claves, el largo plazo y la colaboración. Holger Polman, hay varias preguntas porque también de aquí se generan nuevas preguntas. Tú hablabas de la confianza y que de alguna manera también no todos, en el caso de los empresarios, ¿cierto? Que tú representas, a veces se mete a todos en el mismo saco después de que han habido casos, algún escándalo de los que han habido, estoy pensando en colusión, uso de información privilegiada. Sé que hay escándalos en todos los sectores o afectados. Eso no significa que todos sean corruptos. Pero quiero preguntarte, además de eso, ¿cómo los empresarios se hacen cargo o cuál es el rol que crees tú que debieran tener para tener un país más justo y más inclusivo? A veces uno piensa, y tal vez estamos, digamos, estoy pecando ignorante o se ve afuera, que las empresas se quedan contentas con, digamos, generar riqueza, pagar impuestos y dar empleo. Pero uno se pregunta si hay un rol un poco mayor, si pueden hacer más. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los salarios. Sabemos que los sueldos en Chile son bajos. Hay muchas razones y las podemos entrar en esta, pero me quedé con una frase dando vuelta que la quiero traer a colación, de Carlos Abogavir, director ejecutivo de GECO, que dijo: tener trabajo en Chile no significa dejar de ser pobre, que es una frase reveladora y brutal, porque lo que quiere decir es que hay muchos empleos, que la persona tiene el empleo, tiene el trabajo, pero no alcanza para cubrir las necesidades básicas o generar bienestar, y muchas de ellas siguen en la pobreza. Muchas de ellas tienen empleo, pero no pueden pagar el dividendo para tener una casa. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Cómo se hacen cargo los empresarios de esto? Son varias preguntas en una, Sí pero sé. Yo creo que para mí la parte más importante es que sean empresarios con conciencia, pero conciencia en el sentido de que muchas veces las decisiones que tomas en una empresa tienen impactos o efectos no deseados en otras personas, pero muchas veces tú no te das cuenta, no lo percibes. Y la capacidad de poder hablar, de tener las antenas bien paradas, escuchar al resto de la gente, te permite tener más visibilidad de los efectos no deseados de algunas de las decisiones que vas tomando. Y la conciencia implica, primero, no solo darse cuenta, sino que también tomar las medidas para poder tratar de minimizar los efectos negativos en terceros, si es que tú tomas una decisión que pueda tener un impacto negativo. El tema de las remuneraciones es complejo. Si tú, cualquier estudio de clima organizacional, en todas las empresas siempre lo peor evaluado son las remuneraciones. Pero eso no pasa acá en Chile, no solo en Chile, pasa en todo el mundo. Es así en todo el mundo. Siempre a la gente le gustaría poder ganar más. Y así como hay personas que se las pueden arreglar con una remuneración mucho más baja, hay otras que no se las arreglan con una remuneración mucho más alta. En el negocio de nosotros, en el tema del ambiente de los pilotos, hay pilotos que no les alcanza para llegar a fin de mes. Pero hay pilotos que tienen una capacidad de ahorro brutal. O sea, así también hay personas
que tienden, lamentablemente tienen un hábito de gastar más de lo que perciben, se podría decir. Y aunque tú les aumentes el sueldo, van a aumentar su nivel de gasto. No, Por el claro, tiempo no tienen siempre conciencia. nunca va a ser suficiente y eso es evidente. Ahora, yo te lo preguntaba porque efectivamente tenemos en Chile, cuando se miran las cifras y los promedios, que los promedios son promedios, pero en general hay un nivel de salarios que es bajo y que han crecido, porque no es que no han crecido, pero siguen siendo muy bajos. O sea, mi pregunta es, y cuando, claro, uno escucha el debate político ofreciendo vamos a subir el salario mínimo, claro, el punto es si uno puede llegar y subir los sueldos por decreto, no, porque eso va a producir otros efectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Y por eso te pregunto, ¿qué es lo que los empresarios, digamos, cómo se hacen cargo de eso? Porque hay un problema finalmente del nivel del empleo, de la capacitación. ¿Cómo hacemos para que eso mejore sin, obviamente, afectar el empleo? Porque si encarecemos el empleo, va a haber menos empleo. Eso es como tú dices, o sea, si artificialmente tiendes a elevar las remuneraciones, al final lo que terminas teniendo es más desempleo. Para mí, yo creo que algunos de los candidatos decían la remuneración más baja es al final a la persona que no tiene el empleo. Ese es el sueldo mínimo, se puede decir. En este momento tenemos en el ambiente formal a 900.000 personas que no tienen empleo, por lo tanto su sueldo es cero. Sus ingresos son cero, los ingresos familiares son cero. La angustia que debe estar pasando esa persona y todo su entorno familiar debe ser brutal, y yo estoy seguro que es mucho mayor el daño social que eso genera que las remuneraciones sean un poco más bajas o que no se cumplan con el objetivo de las remuneraciones que pueda tener una persona. Pero tú lo dices como que los empresarios no quisieran tratar de tener gente contenta. Lo único que queremos es tener gente contenta. No, yo planteo la pregunta nomás, nosotros medimos, y la mayoría de las empresas miden el clima organizacional y toman medidas para poder ir mejorando y tratar de reducir las brechas para poder tratar de tener, ojalá, el mejor clima organizacional posible. Y no solamente medimos eso, porque todo lo que se mide se puede mejorar, ¿cierto? También medimos, no sé, por la integridad entre la organización y medimos un montón de cosas. Y cuando tú hablabas, por ejemplo, o la misma Janet habla de que en los últimos años o las últimas décadas hemos tenido mucha nueva norma, nuevas leyes, todas esas cosas también terminan teniendo un impacto en el costo de las organizaciones, en la mayoría de los casos. Claro. Y eso termina encareciendo los servicios que nosotros le prestamos a nuestros clientes, y también nos quita un poco la capacidad de poder pagar a veces incluso mejores remuneraciones. Y es complejo porque al final tú dices, la norma es necesaria, la ley es necesaria porque queremos evitar que existan malos comportamientos, y la solución tiende a ser la norma, pero hoy en día hay muchas empresas que están más dedicadas al conformance que al performance, y al mismo tiempo se le están encareciendo los servicios. Y no tenemos conciencia tampoco de que muchas veces esta sobreregulación te agrega una complejidad organizacional mucho mayor, que al final se transforma en una barrera a la entrada también para que nuevos competidores entren al mercado. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde estamos empujando más y más y más normas y más leyes que al final lamentablemente van a tener un impacto negativo también en los servicios que nosotros prestamos al mercado. El costo de la vivienda también tiene algo que ver con eso. También se le ha agregado más complejidad a las construcciones, normas y todo, que tienen que cumplir ciertos estándares, pero eso al mismo tiempo también termina encareciendo los materiales, termina encareciendo el costo de la mano de obra, y muchas veces las condiciones de normativa, no sé, pues incluso para nosotros temas de los baños en la empresa, cuando se te empiezan a decir, no, es que necesitas un baño neutro de género o algo por el estilo, o incluso en los aviones nosotros nos estaban diciendo la otra vez que tenemos que tener baños para hombres y para mujeres, y después va a venir el baño. Si al final no podemos, porque es como que te empiezan a tratar de imponer cosas que terminan perjudicando al cliente en la mayoría de los casos. Claro, digamos, a medida que también los países se avanzan en desarrollo, también empiezan los niveles de
de exigencia de todo tipo también suben. No sé, antes se construía sin ninguna consideración medioambiental, hace 30 años en este país, hoy día hay que tener esas consideraciones y estaremos de acuerdo que es positivo que existan. Lo que pasa es que probablemente, y no se los pregunto a ustedes que tienen que lidiar con eso, tal vez nos pasamos para el otro lado. También porque después de los casos escandalosos, sea cual sea, siempre viene, vamos a poner reglas, la sobreregulación. Entonces, probablemente aquí tiene que venir una especie digamos, del péndulo que se fue para el otro lado, llegar a un equilibrio, ¿no, Paula? O sea, Janet, sí, por supuesto. ¿Perdí el audio o estoy ahí? Ahí estoy. Oye, no, es que quiero tomarme algunos comentarios de Holger y yo creo que evidentemente hay un tema que ya trasciende, o sea, la definición de los sueldos mínimos y todas las discusiones políticas, pero también quería destacar que hay muchas organizaciones basadas en el tema de la conciencia, ¿ya? Y de la responsabilidad que tienen, que definen internamente lo que se llaman los sueldos éticos, ¿ya? Y yo creo que un buen ejemplo de eso es el sector de la minería, que normalmente, ¿no es cierto?, ustedes saben que tiene gran parte de sus trabajadores que son externos y que son subcontratados, se ponen condiciones mínimas, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con el salario mínimo, digamos, que está establecido a nivel del país. Entonces, hay organizaciones que sí demuestran una intención real, porque yo me estoy refiriendo más a los sueldos bajos. O sea, Holger, en un momento, claro, cuando hablaba a nivel ya de supervisión ejecutivo pasa eso, pero en la parte de los sueldos como de entrada que uno dice, está eso, y por otro lado está el cómo yo me hago cargo de crear una oferta de valor para la persona, ¿ya? Y ahí voy a ir un poco al tema del estudio de clima, que el estudio de clima en los niveles más bajos a veces no necesariamente está en primer lugar ahí, querido amigo, el tema del salario. Muchas veces los dos primeros lugares están por temas de liderazgo, o sea, la relación con su jefe, y temas de comunicación. Entonces ahí uno va a las discusiones y de nuevo vuelvo al tema de la integridad. Es qué pasa con esos líderes que a veces no los vemos, que están dispersos en distintos lugares trabajando y que tienen comportamientos, ¿no es cierto?, que con sus subordinados que se escapan de cualquier regla de buen comportamiento, como por ejemplo tan simple como llegar y no saludar en la mañana. Entonces, en ese nivel yo diría que sí pasa, obviamente, que mucha gente se cambia y hay rotaciones, y sobre todo en los que son trabajos menos calificados, por 50.000 pesos más la gente se cambia. Pero también las estadísticas dicen que la gente no se va por un tema de dinero, se va por el jefe. Y uno se queda por el jefe. Uno muchas veces ha pasado, y me ha tocado vivir momentos difíciles en una compañía donde incluso se han hecho contracciones salariales a nivel global, incluyendo los ejecutivos, y uno se queda, bueno, obviamente porque adhiera al propósito de la organización, pero uno también se queda por la relación que tiene con el jefe. Entonces, yo creo que es importante y eso también se rescata, y hoy día muchas organizaciones, lo que nombró Holger también, se están midiendo en términos de cómo, por ejemplo, el barómetro de integridad y de valores es una herramienta que se aplica a todos los trabajadores de una organización. La organización obviamente lo decide de manera... toma una decisión, digamos, de hacerlo y abrir los espacios de los correos a las personas, se aplica el instrumento y ellos observan lo que miran dentro de la organización en términos del comportamiento de los líderes, de cómo se viven los valores, etc. Y esa es una herramienta que es fantástica porque no existe como esto es lo súper bueno y este es el target a donde hay que llevar. Es como la empresa se va midiendo en el tiempo de los avances que va haciendo y de las percepciones que sus trabajadores tienen respecto a lo que pasa a nivel ejecutivo, que muchas veces hay gap bastante impresionante, digamos. Así que eso quería complementarle a... Muchas gracias, Janet. Paula, y te quiero agregar, hablábamos contigo de la alianza público-privada y de la importancia, tú estableciste y dijiste lo importante que es. ¿Cuán difícil es hoy impulsar esas alianzas público-privadas? ¿Y dónde está la piedra de tope? Ya, antes de contestar Sí. eso, también quería sumarme a lo que Por estaba favor, comentando Holger y Janet, porque tú planteaste el tema de los sueldos, pero Sí. para mí el problema no son los sueldos, el problema es la productividad. Sí. El problema de Chile es la productividad.
O sea, tenemos un nivel de productividad bajísimo, laboral. En los últimos 3 años Ha crecido ha cero. crecido 0, versus, por ejemplo, el salario mínimo, que en los últimos 3 años ha crecido en términos reales un 20, Así es. 21% más o menos. Y sin crecer en productividad, Ya. claramente va a ser imposible ¿Y cómo generar se más solu- aumentos ya. de sueldos. Y ¿Cómo eso, se soluciona? Porque ahí sí que tenemos un problema. ahí tenemos un problemazo grave. también del muy largo plazo que tiene que ver con educación. Por supuesto, es un escándalo la diferencia de la educación privada versus la pública. No la hemos abordado en el pasado, nos hemos dedicado a cambiar los modelos, pero no hemos preocupado nada de lo que pasa en la sala de clase. Y mi temor es que siento que todo lo que se está conversando aquí, por ejemplo, inteligencia artificial, solamente va a aumentar esa brecha. Sí. Los trabajos menos calificados van a tener menos oportunidades de subirse a esta ola y por lo tanto vamos a aumentar esa brecha. Entonces ahí planteo un desafío para todos los emprendedores aquí presentes de ver cómo subimos al carro de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías a las personas que están menos calificadas. Y también quería sumarme a lo que decía Janet en términos del trato y de la relación con el jefe. Nosotros también desde la construcción hacemos muchos conversatorios que se llama Sentémonos a Conversar. Es una metodología que aplicamos en todas las obras de Chile, que tiene un icono, un piso azul, donde ahí se junta el jefe con todos sus trabajadores a conversar abiertamente. Y nos han aparecido efectivamente que lejos lo que afecta más a una persona en su trabajo es el trato. Y hay desigualdad, más que la desigualdad de sueldos, de remuneraciones, lo que más ataca la dignidad de una persona es la desigualdad de trato. Y ahí yo creo que efectivamente tenemos un desafío que muchas veces no está tan visualizado por los líderes de las organizaciones, o sea, no ven lo que pasa en los segmentos intermedios, que es donde finalmente se genera estos problemas de trato. Pero ya, yéndome ahora a tu pregunta de la colaboración público-privada, yo creo que están dadas todas las condiciones. Nosotros, en particular, desde los gremios, con este gobierno, y lamento que el ministro Grau no esté acá, porque con él en particular hemos tenido mucho trabajo en conjunto. Ellos han visualizado las dificultades que tiene el sector privado. La ley marco de autorizaciones sectoriales es una muestra de eso, que fue una iniciativa impulsada por él. Queda mucho ahora con implementar todos los reglamentos que vienen, pero yo creo que hay conciencia desde el sector público que necesitan al sector privado. Espero que eso se mantenga en el próximo gobierno y que profundicemos aún más esas relaciones. Cristian, partiendo de tu realidad, tú partías diciendo y hablándole a los empresarios, ¿cierto? Aquí hay empresarios, emprendedores, etcétera. Dennos oportunidades. Hoy día es más fácil para un ex reo, digamos, alguien que sale de la cárcel, poder encontrar trabajo que hace, no sé, que cuando te tocó a ti, hace 20 años, hace 15 años, o es igualmente difícil y tal vez incluso peor, porque al tener una crisis de seguridad, la gente está con más miedo y en Chile tenemos un índice de temor altísimo, más allá de las cifras. ¿Está siendo más fácil o más difícil o igual? Bueno, yo me atrevería a decir que igual, no ha cambiado mucho el tema y lo noto porque en las redes sociales que tenemos nosotros siempre está gente pidiendo trabajo, siempre está gente preguntándome si hay una posibilidad y todo eso. Así que yo creo que la cosa no ha cambiado mucho y es muy lamentable porque por ejemplo, el Estado tampoco contrata a personas con antecedentes. Yo creo que Pero ellos... porque no puede. Claro, porque Claro, no puede, porque claro. no puede, porque hay una norma, Por una ley. regulación no puede. Claro, pero yo creo que ahí da una mala mirada porque ¿qué queda para lo otro? Entonces, si cree, el Estado debería dar el ejemplo de contratar a estas personas, no sé, o hacer empresas. En otros países se ve que lo obligan a trabajar. O sea, salen de la ¿Te parece casa. que sería una opción que a la gente que esté presa la obliguen a trabajar? Yo creo que sí, que es una muy buena opción. Y ahí vamos a ver quién es el que realmente quiere cambiar y el que no, porque yo no puedo decir todos van a cambiar, pero sí una gran parte de las personas que están privadas de libertad van a cambiar y los que están ahí algún día también, ya cumpliendo más edad, también tienen la necesidad de cambiar. La verdad que en la delincuencia, las personas que son delincuentes terminan siempre con nada, terminan en la cárcel, terminan muertos
o con nada. O sea, no conozco a un delincuente que diga ya ganó plata, puso un negocio y no está. Todos terminan, los que se robaron el millón, los robos del siglo, terminaron todos presos, otros antes, otros después. Entonces, creo que está igual el tema de la oportunidad laboral. No ha cambiado mucho. Yo creo que podría ser hasta peor por todo lo que se ve en las noticias y todo eso. Entonces... Ya, para terminar, porque nos quedan pocos minutos, Holger, tú que tienes, digamos, empresa, cuando escuchas a Cristian, ¿qué le responde? Porque es natural la desconfianza. Yo supongo que tú reconoces que es natural que alguien que viene saliendo de la cárcel después de haber estado condenado por un homicidio, chuta, no sé si me dan tantas ganas de contratarlo. ¿Tú entiendes eso, cierto? Yo incluso lo dije en antes, o sea, es pero, natural. por supuesto, pero hay que resolver el asunto. Claro, hay que resolver. Desde el punto de vista del otro lado, del que tiene que contratar, ¿qué dirías, Holger? Yo creo que también hay, sí, probablemente una de las reglas que tienen la mayoría de las empresas grandes acá en Chile, que es el certificado de antecedentes. Claro. Como es para entrar a postular, es lo primero que te piden. Y ya entraste, ya cuando te piden ni siquiera postuláis. Pues ya sabéis que no vais a tener ninguna chance. Entonces, yo creo que no es no pedir el certificado, pero sí yo creo que las empresas hay algunas empresas que pueden pensar que para algunos roles podría haber posibilidad de trabajo. Yo, por ejemplo, no puedo, una persona que tiene que trabajar en el aeropuerto requiere una TICA, Sí. y la TICA es para tener acceso a zonas restringidas del aeropuerto, también te piden el certificado de antecedentes. Es decir, todo el mundo que tenga licencia no puede postular porque un requisito para obtener la TICA es no tener antecedentes. Entonces, de nuevo, está indirectamente el Estado restringiendo la posibilidad para que gente que alguna vez... Pero eso no es una ley, o sea, es una... No sé si decirlo, No, en el norma. caso de la aeronáutica, sí. En la Sí, aeronáutica por es una norma. Pero en el resto es como casi una convención. Ahora, por supuesto que hay empresas, en la construcción, hay empresas que hoy día, por ejemplo, yo estuve en la cárcel de Valparaíso hace 3 semanas, un mes, haciendo un reportaje, y había un sector que estaban haciendo, en el fondo les llevaban todas las partes de las ventanas, y las hacían, las terminaban, las armaban, esa era su pega, y después de ahí salían empaquetadas rumbo a la construcción. Esas son cosas que se pueden hacer y que, digamos, y que están haciéndose. Tal vez se deberían hacer mucho más, Paula, ¿no? Sí. Sí, se hace mucha fabricación de partes Sí. en las mismas cárceles. También hay programas de reinserción en las obras. Y ahí lo que nos ha pasado, y yo creo que se requiere un esfuerzo más general de desestigmatizar, porque lo que nos ha pasado muchas veces es que son los mismos compañeros los que le hacen la vida muy difícil a la persona que ha sido privada de libertad y Mira. que entra a una obra. Y pasa incluso que obviamente se trata con la confidencialidad que requiere y se trata de que no se sepa, pero obviamente se sabe y automáticamente empiezan a aumentar los robos en las obras. Porque como todos saben que hay a uno que le van a echar la culpa, empieza el resto a robar. Entonces es bien complicado, no es difícil y necesita un esfuerzo no es un problema poquito de más voluntad general. No es solamente. un problema de voluntad, a eso voy. Oye, para terminar... Oye, ¿puedo sí, agregar una? sí. Perdón. No, es que me parece, estoy de acuerdo con lo... Parece que no, ahí sí. No, el tema, yo tuve la suerte en mi vida pasada, la oportunidad de, cuando se iban a hacer las primeras cárceles concesionadas, de hacer un tour, entre comillas, por sistemas penitenciarios en Francia, en Inglaterra y en España. Y yo diría que la gran deuda que tenemos como país es de no ser capaces de tener un sistema de reinserción, ¿ya? Pero porque parte de que el sistema de reinserción no es solamente hacer una conexión entre la persona que sale y el trabajo. Hay todo un acompañamiento en Previo. temas de psicológico, o sea, la cantidad de personas que reincide
O sea, las tasas de reincidencia también son altísimas. Entonces, cuando uno mira esos países como buenas prácticas, no es un tema de tener una infraestructura similar, es la parte, entre comillas, blanda del engranaje, y yo creo que lamentablemente ahí, si no se hace algo entre el sistema público, privado, las acciones aisladas van a mover poco la aguja, y no es por no ser optimista, pero... Vamos a hacer les voy a hacer una ronda final para que cerremos. Claro, y es anticlimático generalmente hablar de eso, si ese es el problema. Bueno, para terminar, recordemos que nuestra invitación era al país que soñamos. Si pudiera dejar cada uno una idea o mensaje sobre el Chile que sueñan construir, ¿cuál sería el compromiso desde el rol que les toca a cada uno de ustedes o camino o cambio más importante que considera necesario para alcanzar ese futuro? Holger. Yo creo que tiene que ver con la apertura para lograr mayor confianza, la apertura al diálogo. Pero es que tú también estés disponible para juntarte con pares improbables, se puede decir. Con gente que, o como dice Dani Dacaret, con sapos de otro charco. ¿Qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que inspira al ETM Day? Así es, la actitud de estar abierto a conversar y conocer gente nueva, siempre. Muchas gracias, Holger. ¿Janet? Sí, yo creo, estoy hablando en forma individual y también como organización. Yo siento un compromiso muy importante con intentar promover liderazgos que sean capaces de vivir realmente los temas de transparencia, de ética, los temas valóricos, liderazgos que sean empáticos con las dificultades de las personas, porque es la única manera también de poder construir, ¿no es cierto?, hacia una mayor confianza, y liderazgos que finalmente sean capaces de conectar para el trabajo colaborativo. Entonces, yo creo que de mi parte, y cuando uno habla de robustez de gobiernos corporativos, finalmente, si no están los liderazgos con el convencimiento y con el ejemplo, porque eso es lo más brutal de todo, o sea, nada funciona si las personas no hacen lo que dicen. Yo creo que mi compromiso es realmente ayudar a promover esos liderazgos mucho más íntegros e inclusivos. Muchas gracias, Janet. Paula. Ya, yo en este sueño de un Chile en que todos puedan soñar, me comprometo a seguir. A ver, previo a eso, estoy súper convencida que la empresa es el agente de cambio social más importante que existe. O sea, como partiendo desde ahí. Y por lo tanto me comprometo a seguir vinculando a la empresa con el sector público, con el sector de la academia, con segmentos, con los de otro charco, como dice Holger, porque creo que solamente de esa manera vamos a lograr abordar los desafíos tan complejos que tenemos. Muchas gracias. Cristian. Bueno, quería agregar un poquito sobre lo que dijo. Bueno, hay muchas instituciones, fundaciones que trabajan en este cambio, de entregar valor a las personas. Por ejemplo, nosotros en Aguas Dimas llegan las personas, al principio llegan tarde, al principio no llegan, no resuelven bien los conflictos, pero en un proceso de un año más o menos que ya hemos estado viendo, las personas adquieren hábito laboral, la responsabilidad, disciplina. Nosotros vendemos agua en bidones de 20 litros. Entonces los chiquillos tienen que poner la etiqueta, tienen que repartir el agua, tienen que hacer esto otro. Y cuando ya están listos, nosotros les conseguimos un puesto de trabajo en otra empresa. En estos 6 años han pasado 10 personas, 6 años de vida de la fundación, han pasado 10 personas en este programa y las 10 están trabajando en otra empresa y las 10 están integradas en el mundo laboral. Gracias a que aquí adquirieron el hábito laboral, aquí cambiaron su forma de hablar, aquí cambiaron su forma de pensar y les conseguimos un trabajo. Así que ese trabajo creo que a lo mejor habría que hacer una alianza con las instituciones para que esto no pase, porque claro, vienen de un mundo de delincuencia a integrarse a un mundo de trabajo, es un cambio brutal. Entonces creo que ahí podríamos hacer un tipo de alianza para poder trabajar con las fundaciones que están en estos programas de reinserción, que son muchas. Y bueno, y por lo que la última pregunta, yo estoy más que comprometido con el tema de la reinserción. Para mí es algo que me llena mucho poder ver un Juan que hoy día está soldando, ver un Sebastián que hoy día trabaja en Uber,
ven un René que está trabajando en una hojalatería, ven a un Leandro que está trabajando en la construcción, que hay varios en la construcción, que ya algunos ya son maestros. Así que para mí eso y cambiarle la vida a esas personas, para mí me llena el corazón, me llena, me sigue motivando para poder trabajar en eso y ayudar a estas personas, ayudar también a nosotros, a todos los que estamos acá, porque gracias a eso hay un delincuente menos afuera, otro delincuente menos, y esa es la forma para mí de dejar un mejor país para todos los que vienen. Así que bueno, los invito a que compren aguas Dimas, porque nosotros si vendemos más agua tenemos la posibilidad de dar más trabajo a las personas. Muchas gracias, Cristian Briones, se merece un aplauso, pero también aprovechamos de darle un aplauso a todos nuestros panelistas, Paula Urenda, Janeta Watt, Holger Polman. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.